Hola a todos, una vez más Rado Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. Y hoy con noticias alentadoras para la República Dominicana con relación a la economía. Las reservas internacionales de la República Dominicana alcanzaron los más de 14.000 millones de dólares. Exactamente 14.250 millones de dólares. Eso es el equivalente a 6 meses de importaciones más o menos. Es decir, si la República Dominicana tuviese que pagar por adelantado sus importaciones que consumen todo el año, podría pagar al contado 6 meses. Eso es muy bueno porque las organizaciones internacionales recomiendan que cada país debe tener un mínimo de 3 meses de importaciones en divisa para que no haya escasez de productos importados. Asimismo también, porque el Banco Central acaba de sacar las estadísticas económicas para los primeros 6 meses de este año hasta junio, de enero a junio, y ahí podemos ver que de enero a junio República Dominicana tuvo un ingreso de turistas de 3,5 millones de turistas en los primeros 6 meses, lo cual le aportaron más de 4.000 millones de dólares al país, con lo cual el país hasta diciembre, solamente por el ingreso del turismo, va a obtener más de 8.000 millones de dólares. Asimismo también las remesas que enviamos los dominicanos que vivimos en el exterior a la República Dominicana sobrepasarán este año, durante el año completo, de enero a diciembre del año 2022, la cantidad de 10.000 millones de dólares. Con eso vemos que aunque el turismo aporta 8.000 millones de dólares a la economía, las remesas que enviamos los dominicanos en el extranjero sobrepasarán este año en 2.000 millones de dólares a los ingresos del turismo. Asimismo, las exportaciones nacionales de la República Dominicana están en plena expansión económica, y los principales productos que más se están expandiendo son los productos médicos, la producción de aparatos médicos, que muchas personas no saben que la República Dominicana es uno de los grandes exportadores de América Latina de aparatos médicos al mundo entero. Y eso, cuando usted lo ve, esas informaciones del Banco Central con la realidad, usted ve que el dólar a principios del año costaba 57, 58 pesos y ahora cuesta 54 pesos. Es decir, el dólar ganó valor en los primeros, el peso dominicano ganó valor con relación al dólar en los primeros 6 meses, de entre un 5 y un 7%, dependiendo de cuál artículo uno lee, qué información uno toma. En todo caso, lo que sí es cierto es que el dólar vale hoy menos que en enero, unos 4 pesos menos. Y eso es muy importante porque la pobreza económica y la inflación en República Dominicana generalmente han estado ligadas al valor del peso con relación al dólar. ¿Por qué? Porque en República Dominicana los gobiernos a lo largo del tiempo han llevado a cabo la mala práctica económica de obtener ventajas económicas con relación a otros países en valor al salario bajo. Y eso lleva a que se haga muy tedioso para muchas personas el poder salir de los niveles de pobreza. Entonces, eso parece que está cambiando en la República Dominicana porque ya el gobierno tiene un tiempito evitando que el dólar crezca sin control con relación al peso. Y en eso influye esa cantidad de reservas internacionales increíbles que tiene la República Dominicana. Son históricas, cubriendo más de o alrededor de unos 6 meses de las importaciones. Porque la inflación en República Dominicana generalmente estaba conectada
al alza del dólar. Esta vez la República Dominicana tiene una inflación cercana al 8% este año, pero que por primera vez no está relacionada con el alza del dólar, sino que está relacionada con el alza de los productos que la República Dominicana importa, porque nosotros tenemos fundamentalmente, en su mayor parte, una inflación importada. El mundo se encuentra en una inflación altísima. Aquí en Europa la inflación está alta. En Alemania son niveles históricos, la inflación más alta de los últimos 40 años. Aquí en Alemania nos estamos acercando, creo que al 7% de inflación, 7-8% de inflación. Eso a principios de los años 80 fue que se vio algo así en Alemania. ¿Y a qué se debe la inflación en Europa, por ejemplo? La inflación en Europa, se habla de la guerra en Ucrania. Eso es solo un factor de la inflación en Europa. Un pequeño factor. O no tan pequeño, porque eso influencia los precios de las energías. Aquí todo funciona mucho con gas procedente de Rusia para las calefacciones de la vivienda, y eso va a aumentar mucho este año, o está aumentando mucho este año. Pero la inflación en Europa tiene mucho que ver con la política económica que ha llevado el Banco Central durante los últimos 20 años, porque desde los tiempos en que Mario Draghi era presidente del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo ha llevado una política de inundar el mercado con dinero, emitiendo mucho dinero para la compra de deuda de los países del sur de Europa. Porque nos acordamos que mucho antes de la guerra en Ucrania, ya los países del sur de Europa habían pasado de una tremenda crisis. Nos acordamos de Grecia, la crisis de Grecia, la crisis de Portugal, la crisis de España, que España pasó una crisis fuerte también. Italia se metió en una crisis fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que los países del sur de Europa, antes, cuando tenían su propia moneda, la lira italiana, la peseta española, la moneda portuguesa, el dracma, creo que se llamaba dracma griego, ellos reaccionaban a las diversas situaciones internacionales, como reaccionaba antes la República Dominicana también, que era devaluando su moneda. Al ellos entrar al euro, perdieron su moneda, porque pasaron a obtener, en vez de moneda propia, a tener la moneda regional, que era el euro, que es el euro. Entonces, esos países perdieron la capacidad devaluatoria de su moneda y perdieron su política clásica económica de lidiar con las problemáticas económicas internacionales a través de la devaluación. Entonces, la única manera que el Banco Central encontró, el Banco Central Europeo, de ayudar a esos países de la periferia sur de Europa, fue emitiendo inmensamente euros para la compra de deuda estatal de esos países, con la meta a largo plazo de que el euro se devaluara, para que tuviese en esos países el mismo efecto que esos países tenían cuando devaluaban su propia moneda. Y se ha visto, porque el euro se ha devaluado con relación al dólar, el euro siempre ha sido más fuerte que el dólar y ahora están casi en paridad. Eso fue una política hecha a propósito por el Banco Central para ayudar a los países de la periferia sur de Europa, pero eso desde un principio se sabía que iba a tener un efecto inflacionario en la economía europea. A eso se le vino la pandemia del COVID, el cual desplomó la economía y hizo que los países por necesidad tuvieran que, para sostener a las personas que habían perdido su empleo en ese momento, emitiese muchísimo más dinero todavía del que ya había emitido el Banco Central o venía emitiendo el Banco Central Europeo para apoyar a los países del sur de Europa en sus crisis. Entonces eso aumentó la inflación y entonces vino la guerra de Ucrania poniéndole la tapa al pomo. Y todo eso es a nivel mundial, afectando a Estados Unidos, que también tiene una inflación gigantesca, y esa inflación se está exportando al mundo entero, y por eso la inflación en la República Dominicana este año es alta, a pesar de que los efectos inflacionarios tradicionales en la República Dominicana no están presentes esta vez. ¿Qué significa eso? Eso significa que si esta crisis y esta guerra
hubiese agarrado a la República Dominicana en una peor situación financiera y económica, a la República Dominicana le hubiese estado yendo muy mal ahora mismo. Pero a la República Dominicana no encontró una buena posición económica y somos de los países del mundo los cuales estamos lidiando bien con la situación económica actual. Bueno, esos eran los pensamientos para hoy que les tenía para el vídeo de hoy con noticias económicas que yo encuentro que para la República Dominicana son bastante satisfactorias. Así que muchas gracias por ver este vídeo. No olvides darle like si te gustó. Si no te gustó, darle dislike. No olvides hacerte seguidor y aplicarle a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de mis vídeos. Y hasta el próximo vídeo.